Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. En 2014, ISEL TV se emitió por quinto año consecutivo. Vamos a dedicar este último programa a las voces y las imágenes de las personas que nos permitieron acompañarlos. Dejemos para ellos, para ustedes y también para nosotros, una hebra con lo que ocurrió cada semana y con la fuerza de esa hebra los traemos nuevamente. Internet trajo una cantidad de beneficios que son conocidos, pero también perjuicios. En la entrevista, el doctor Daniel Monasterki nos explicó algunos riesgos e hizo algunas recomendaciones que vale la pena atender. ¿Serán los buscadores tan poderosos como parecen ser? Es fundamental ir generando y creando una identidad digital que es justamente lo que uno quiere que se vea de nosotros cuando nos busquen, ¿no? Porque uno busca cuando viene un cliente, cuando vas a tener una reunión, siempre googlea, por lo menos yo lo hago y mucha gente lo hace. Y si aparece algún contenido que es inapropiado, o si yo soy una empresa y estoy buscando a gerentes de recursos humanos y de los 10 que tengo, hay uno que es muy bueno, pero lo googleo y aparece que tuvo un problema de abuso de menores o que hubo una estafa en la que él estuvo involucrado. Si tengo 9 candidatos más, ¿para qué voy a seguir buscando y tratando de ver si es verdad eso que dice un sitio en internet o no? Lo descarto y listo. Y esta persona que posiblemente alguien le quiso generar un daño, quizá alguno de sus competidores no puede acceder a un nuevo trabajo porque alguien le generó una reputación negativa. Eso pasa mucho. Para recordar la reforma constitucional de 1994, invitamos a la doctora Mariela Montes. De ese recorrido por la Carta Magna, seleccionamos el pasaje donde la profesora se refiere al Consejo de la Magistratura. La función esencial es la designación y la remoción de los jueces. De los jueces, no de la Corte Suprema, porque esos los elige el Senado en audiencia pública. El resto de los jueces, los que se encuentran por debajo de la Corte Suprema, primera instancia, segunda instancia, y los federales, son jueces que deben salir de un concurso. Ese concurso lo toma el Consejo de la Magistratura y propone a la Cámara de Senadores una terna de carácter vinculante. Y de ahí los senadores toman uno de estos 3 jueces. La polisemia de los términos y también la dificultad que se presenta cuando el mal uso se adueña de ellos son cuestiones que nos preocupan como docentes. La licenciada Santoro se ocupa del tema género y es posible leerla con asiduidad en un medio periodístico de nuestro país. La pregunta obligada para ella fue: ¿qué definición de género y de feminismo prefiere por su claridad? Tiene que ver con un concepto justamente que nos permite analizar nuestra sociedad y ver las diferencias que se transforman en desigualdades entre mujeres y varones, atravesadas por las distintas edades, etnias, orientaciones sexuales y demás. Y donde lo que atraviesa todo esto es un acceso desigual al poder. ¿Quién ejerce el poder entre estos grupos, digamos? Esa sería como una definición conceptual. Y feminismo es una versión, diría, de barricada de lo que es género. Es previo, digamos, a este concepto más institucional y tiene que ver más con la lucha en la calle, ¿no? Siempre reivindicando y apostando a la igualdad entre varones y mujeres. Y una aclaración es que no es lo opuesto al machismo, es un movimiento social el feminismo, mientras que el machismo no lo es, y tiene cientos de años de mujeres que han incluso dado sus vidas, ¿no? La atención que le prestan los medios a la salud mental no es proporcional a la importancia que reviste. Si el trabajo de los equipos interdisciplinarios en el hospital público es siempre titánico, las guardias de salud mental no le van a la saga. Del Congreso
nos hablaron el doctor Piromaggi, la licenciada Díaz y el licenciado Schwartz. Pero escuchemos lo que Mariano nos dice sobre la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental fue promulgada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013. Tuvo que vencer, y todavía está combatiendo, con grandes resistencias de grupos de poder que vieron afectados sus intereses y además que conciben la salud mental de una manera distinta. Es muy importante lo que vos preguntaste acerca del espíritu de la ley, porque esta es una ley inclusiva, una ley que busca lo ambulatorio, sostener lo comunitario, que está preocupada por una mirada interdisciplinaria y además es profundamente respetuosa de los derechos humanos. La idea es que el paciente tome la palabra y que lo atienda un equipo interdisciplinario, por ejemplo, lo que estamos acá nosotros. Porque de esa manera se da cuenta de la complejidad en juego en la salud mental, porque no está solamente determinados por factores biológicos o psicológicos. La doctora Luti responde sobre las causas del cáncer de mama. En el cáncer de mama todavía no se sabe muy bien cuál es la causa. No está nada claro. Hay algunas causas, más o menos entre el 3 y el 7% de los casos es por una mutación de 2 genes que se llaman BRCA, que es esto que le hicieron la mastectomía a Angelina Jolie porque tenía una mutación en esto. Pero eso es solamente entre el 3 y el 7% de la población, nada más. La mayoría son cánceres, lo que se llama esporádicos, que aparecen así. Los estrógenos tienen algo que ver con la causa, pero no se sabe muy bien cómo actúan. Un tema con presencia permanente en 2014 desde el principio mismo del año fue el económico. Dólar, cepo, impuestos, inflación, deuda externa, en fin, un año difícil. Los economistas fueron hiperconsultados y los contadores también. Nuestro profesor Pablo Monticelli todavía me reprocha esta pregunta. ¿Te animás a hacernos así casi un análisis FODA o al menos nos quedamos con las fortalezas y las debilidades, si querés, del sistema tributario actual argentino? ¿Cómo lo ves? Qué pregunta complicada. ¿Cómo lo ves? Luciana. Todo tuyo. A ver, el sistema tributario nuestro ha adoptado el principio de la autodeterminación impositiva. ¿Sí? Cada contribuyente se autodetermina su impuesto. ¿Sí? Desde ese punto de vista, la administración federal, digamos, reduciría gastos en cuanto ellos no te determinan nada. Yo me determino y me autodetermino mi impuesto. ¿Sí? Eso podría ser de algún modo una debilidad, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, yo ingreso 1.000 o ingreso 5.000 o ingreso 10.000, un poco la decisión es mía. Pero por otro lado, el fisco se guarda por así esta premisa o esta facultad, ¿sí?, de fiscalizarnos y, a diferencia del derecho positivo, ellos te presumen culpable salvo que vos demuestres lo contrario. Ellos a través de una fiscalización o a través del gasto que vos tenés, de tu patrimonio, de lo que vos cobrás, ellos pueden presumir cuánto dinero vos deberías tributar, cuál debería ser tu impuesto a ingresar al fisco. Donde ellos, a través de distintos sistemas, no cuadre esta relación de renta, de patrimonio o de gasto incluso, podrán autodeterminarte ellos, ¿sí?, o determinarte ellos el impuesto que vos deberías ingresar, que si difiere del tuyo, bueno, uno deberá decir sí, no y por qué. Y mi programa preferido, el del Iselito, como solemos llamarlo. Mi preferencia inocultable está vinculada con el orgullo que implica impulsar la segunda etapa de un proyecto educativo que se remonta en el tiempo y que comenzó cuando el ISEL todavía no era parte de mi proyecto profesional. Con las disculpas por lo autobiográfico, les pedí a mis compañeros que me ayudaran a elegir una parte de esta entrevista. Y pedí ayuda porque de eso se trata trabajar con otros, apoyarse y reconocer que juntos seguramente podemos hacer más y mejores acciones. Aquí está la elección, la comparto con ustedes. Todos los intereses individuales tienen lugar, queda demostrado con esto que te digo, con nuestros productos también.
y seguramente si uno amplía un poco mi palabra con la palabra de quienes conforman esta institución, y también incluyo ahí a nuestros estudiantes y a la gente que va pasando por acá, el entorno familiar que en esta institución se transparenta es lo que permite que esa insensibilidad no sea tal, que la gente se interese por presentar un proyecto, y entonces si el proyecto tiene que ver con el arte, eso tenga cabida y tenga acompañamiento. No es, bueno, te abrimos las puertas de la institución, vení y hacelo. Es vení, hacelo y te acompañamos a que lo hagas. Entonces me parece que esta institución va a seguir con esa filosofía y, como vos decías al inicio, que viene desde hace mucho tiempo y que puede ir cambiando sus modos de gestionar en una escuela que tal vez podríamos definir como una escuela un poco más de situación, y esto quiere decir que ante cada situación que se pueda proponer uno tiene que estar a tono con esa situación y tiene que ser capaz de darle lugar. Me parece que tiene que ver con eso. La investigación en educación es uno de nuestros temas preferidos y el ISEL-TV suele hacer un lugar para esa preferencia. El doctor Daniel Bain estuvo en Buenos Aires y cuando nos visitó le preguntamos por los modelos dominantes de enseñanza y encontramos esta respuesta. Planteo que hay un modelo dominante, por lo tanto si digo dominante quiere decir que no es exclusivo, que hay otras formas de la enseñanza en la universidad que tiene algunas características, como por ejemplo, está fuertemente sustentada en la retórica, o sea, se supone que porque yo hablo y el otro escucha, el otro aprende. Y sobre todo muchas veces aprende a hacer cosas. La pregunta es cómo se aprende a hacer cosas, enseñándole con un pizarrón o con el PowerPoint, que será mucho más moderno, pero sigue siendo lo mismo. Es una enseñanza que nosotros, tomando el concepto de una colega mexicana, en la que plantea que el docente se coloca como el concesionario autorizado de la verdad. O sea, el docente sabe todo y el alumno no sabe nada, lo cual es absolutamente falso. Nosotros creemos que todos los sujetos saben y hay que buscar que ese saber pueda emerger y se puede ir incrementando y mejorando. Es decir, cuando uno establece con el alumno en la universidad, y eso pasa muchas veces cuando hay catedráticos que son excelentes y son considerados de los mejores y el alumno no se anima a preguntar, porque ¿cómo va a preguntar a esa eminencia?, dicen por ahí los alumnos. Entonces, si no se facilita eso y si ese catedrático se coloca en el lugar del que lo sabe todo, es muy difícil que haya diálogo. Y si no hay diálogo, todo termina en que después el alumno, ¿qué hace? Tiene que estudiar para un examen, repetir más o menos parecido lo que el docente le enseñó, y en eso consiste el aprender, entre comillas, en la universidad. Un plan de mejoras tiene más posibilidades de concretarse cuando el Estado se hace presente. El profesor Héctor de Luca de la Escuela Técnica número 1 sabe de qué se trata y más aún sabe que esos recursos van a cubrir lo que la propia institución proyectó. ¿Será eso lo que verdaderamente significa gestionar desde la escuela? El plan de mejoras es un programa que prepara cada escuela a su medida, que lo eleva a su jurisdicción, solicitando toda la parte de equipamientos, toda la parte de suministros, toda la parte de construcción edilicia, toda la parte de seguridad, que pasado un tiempo de análisis a nivel provincial, se eleva a nivel nacional, se aprueba, te lo hago rápido, y se giran los fondos a la escuela para que haga la adquisición de todo ese equipamiento. Las tecnologías ya no son tan nuevas como para seguir adjetivándolas así, como si pretendiéramos inmortalizar su novedad. Ellas probaron que seguirán renovándose y sin correr para alcanzarlas, la escuela puede proponerles una aposta y constituir con ellas un verdadero equipo para una competencia bien entendida. La licenciada Lugo explicó todo lo que es posible hacer con las tecnologías y lo mejor de todo es que podemos hacerlo con nuestros estudiantes. María Teresa nos propone revisar ciertas expresiones y lo que ellas encierran. Una de ellas es la de nativos digitales.
pensar que no todos los niños y los jóvenes o los que nacieron después de los años 90 en América Latina y después de los 80 en los países desarrollados son genéricamente nativos digitales. Hay muchas cuestiones que hoy vale la pena reconocer y es las diferencias que hay. Por ejemplo, hay algunos que podríamos denominar circuladores de información. Estos son aquellos que lo que hacen es levantan información y las ponen en las redes. Pero hay otros que se animan un poco más y que de alguna manera intervienen esa información o estos datos que están circulando. Esta intervención puede ser de distintos tipos. Puede ser una pequeña intervención en cuanto a darle algún formato nuevo, por ejemplo en relación con un video, o hacer una presentación a un video que ya está funcionando. Pero también hay otros que se animan más y que son aquellos que podríamos denominar más prosumidores o productores, si queremos, de contenido. Y acá no hablo solamente de los jóvenes, también hablo de los adultos, de la gente de nuestra generación que está haciendo un esfuerzo muy grande, por ejemplo los educadores, no solo en entender estas nuevas dinámicas y estos nuevos contextos, como me gusta decir a mí, de aprendizaje, en lo cual los jóvenes pasan mucho tiempo frente a estas pantallas, sino también poder, desde el punto de vista de los docentes, ser productores de contenido. Una oruga que se transforma en mariposa, Genoveva, y un pasaje del tacto a la vista, un pasaje facilitador para quienes ven con sus manitas. Por un lado, como nosotros decimos, como es un libro inclusivo que está destinado tanto a la gente que ve como a los que no ven. Entonces, por un lado existen chicos ciegos que digamos, comparten la lectura de este libro en escuelas o en sus ámbitos, digamos, de socialización, ya sea su familia o distintos grupos, y también personas que sí ven, pero que la propuesta estética y la innovación de Genoveva les atrae, también para compartirlo con sus hijos y demostrarles que hay otros sistemas o códigos de escritura y poder sensibilizarlos con con el gofrado, con otras técnicas que tal vez no están tan vistas en la literatura infantil. Sí, la pasión tiene bastante que ver con la docencia y así lo asegura María Inés. Si yo tengo pasión por lo que hago, el otro le va a interesar un poquito, por lo menos un poco le va a interesar, va a decir, bueno, vamos a prestarle un poquito de atención. O sea que eso se transmite muchísimo. La comprensión de textos es una preocupación. Una forma de ocuparnos es escuchar a los investigadores, porque desde su trabajo se genera conocimiento para ayudar a entender la complejidad de lo que se estudia. Casi en el inicio de la entrevista, Juan Carlos le preguntó a la doctora Usamra por el lugar que ocupa el lector en la teoría del conocimiento en la que se apoya, y ella lo explicó así. Es lo que marcó un poco el cambio hacia las ciencias cognitivas. Durante mucho tiempo, y te diría que hasta los años 80, todo el énfasis y los estudios estaban centrados fundamentalmente en el texto mismo. Hoy en día se sabe que es tan importante lo que dice el texto como el conocimiento del mundo que tiene el lector. Es decir, si yo tengo que definirte desde las ciencias cognitivas qué implica comprender un texto, yo te debería decir que es una transacción constante entre lector y texto. Es decir, que comprender un texto implica construir una representación mental, una suerte de película mental de lo que ocurre a partir de lo que está dicho, pero además de lo que cada uno de nosotros traemos, lo que está dentro de lo que se llama, o lo que es el conocimiento general del mundo. Es por eso que se dice que hay tantas interpretaciones como lectores haya, porque no va a ser igual tu interpretación de El Principito que la mía, y tampoco va a ser igual mi interpretación del Principito a los 15 años, a los 30 o a los 45. ¿Por qué? Porque cambia mi conocimiento del mundo. Entonces, desde esta perspectiva, el lector, digamos, la entidad lector, cobra una importancia central, porque es quien completa el significado del texto. Al licenciado Docampo Espada le tocó la nada sencilla tarea de hablarnos del estilo de comunicación de Francisco. Pero además de analizar ese aspecto, sobre el final de la nota introdujo un dato que él considera esperanzador y nosotros también. El último así silenciado que tuvimos en América Latina fue John Sobrino, que es un teólogo español pero que vive hace muchísimos años en El Salvador, jesuita como él también.
no le levantó la sanción que en su momento y oportunamente le puso Ratzinger, que después fue Benedicto XVI. No le sacó todavía esto. Pero no hubo ningún silenciado. Leonardo Boff, otro teólogo, en este caso brasileño, escribió un libro, el Francisco de Roma, el Francisco del Vaticano. Un libro que chiquito, muy ligero de escribir. Leonardo Boff escribe muy bien, muy rápido, muy para la divulgación. Y hay un manto de esperanza. Cuando Leonardo Boff está suspendido momentáneamente como teólogo orgánico dentro de la Iglesia Católica Romana. Entonces, veremos si hay cambios, si hay algo. Necesitamos mucho tiempo. Una grande para hablar de los grandes, la doctora Somers. Uno de sus libros fue la excusa para invitarla, y cuando estuvo en el estudio señaló cuestiones que merecen reeditarse. A continuación, una de ellas. Otro de los problemas que yo creo que plantea la gran cantidad de personas mayores, aparte de la salud, creo que el problema más grave debe ser la soledad de mucha gente grande, digamos, y cómo se las integra, porque la mayoría de nosotros, mientras trabajamos, tenemos un núcleo de pertenencia, tenemos como una vida estructurada. Digamos, hay mucha gente que cuando se jubila no sabe más qué hacer de su vida y está perfectamente sano o sana y pueden, digamos, o sea, son totalmente dueños de todos sus sentidos y todo, y que de repente no saben qué hacer. Y eso sí yo creo que es un problema. Digamos, algunas de las soluciones seguro no son que requieran tanto dinero, porque siempre se piensa, bueno, en estructuras enormes, pero si uno organiza paseos, nos encontramos en la plaza tal, en la plaza de Lomas a las 10 de la mañana del jueves. Y bueno, los que quieran venir, vienen. Y bueno, es una forma de conocer otra gente. Y eso no cuesta mucho dinero. O sea, porque siempre parece que todas las soluciones pasan por primero tener mucha plata y después pensar. Pero hay cosas que habría que incluir. En boca de una mujer la pasión no sorprende, pero el silbato todavía sorprende un poco. Salomé reúne su condición de mujer, de árbitra y de abogada, y no duda cuando Juan Carlos le pregunta si es posible apasionarse por el arbitraje sin apasionarse por el fútbol. No lo creo, de hecho yo desde muy chica que voy a ver partidos de fútbol con toda mi familia. A mamá le gusta mucho el fútbol, a mi papá también, mis hermanas no tanto, pero bueno, les gusta más desde que la hermana es árbitra y van a ver los partidos de fútbol y observan más allá del arbitraje el fútbol, y yo creo que es imposible sentir pasión por el arbitraje si no lo tenés por el fútbol. Programa para entendidos en historia y en fútbol. Me refiero al que hicimos junto al doctor Julio Friedenberg. Parece que hay una tendencia en los estilos de juego que estuvo siempre, aunque en tensión con otras dos formas. Que también creo que estuvo siempre, pero oculta, que es una forma de jugar que nosotros asimilaríamos más a la uruguaya, que es la guapesa. El hecho de la presencia de la virilidad, de los dotes masculinos, no ilegales. ¿Sí? Dentro, es decir, la fuerza, la fortaleza física, la picardía, insisto, sin apelar a nada fuera del reglamento, que también estuvo presente a lo largo de todo el siglo. Y creo que esos tres modos, formatos, estuvieron, a veces uno ganó, a veces otro, en la mayoría, pero en general en tensión durante todo el siglo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué estilo? Y es medio indefinido el estilo argentino, si es que existe, es muy ecléctico. Somos y nos sentimos afortunados cuando un cantante nos visita. En estos programas la emoción se queda atrapada en el estudio mucho tiempo. Débora Infante trajo su voz impactante y su interpretación única. ¿La escuchamos? Soledad es para mí
la vida. Trueno y tempestad crecen en mí, hilando heridas. Mariposa perdida, ¿dónde andarás? ¿Dónde? De amarillo vestida repartirás flores. Canta mi corazón, solearé, soy feliz a veces, soy feliz a veces. La, la, la. Humanidad, divinidad, son mi elemento. La verdad es el pan de mi pueblo, a él pertenezco. Canarito perdido, ¿dónde andarás? ¿Dónde? De angelito vestido cobijarás, pobre. Canta mi corazón, desigualdad, soy feliz a veces, soy feliz a veces. La, la, ira, ira, la, ira, ira, ira. Soledades hay en mí, paloma herida, flor y espinas, mi amor en ti, me va la vida. Mi guitarra perdida, ¿dónde andarás? ¿Dónde? De pregones vestida provocarás huracanes. Canta mi corazón verdades. Fui feliz a veces, fui feliz a veces. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.